Bueno, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar presente. Eh, Lucas Andrada, bien, está saludando ahí, muchachos. Tuvimos el fin de semana pasado haciendo una capacitación interesante. Bueno, Lucas, justamente hay algo que tiene que ver con esa capacitación en lo poco que vamos a charlar hoy. Digo poco porque vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a quitar el miedo, a entender de qué se trata. Trabajar con plataformas de programación, trabajar con un microcontrolador, es algo que por ahí estamos un poco lejos. Este es el objetivo del curso, arrimarnos, acercarnos. Juan Soria, bienvenido. También un conocido y que sabe bastante de todo, incluyendo Arduino. Va a ser un gusto que estén presentes. Eh, yo con Arduino puedo hacer lo que quiera, lo que la necesidad pida en cuanto a la electrónica. ¿Qué significa puedo hacer lo que quiera? Y puedo tener un contador de tiempo, puedo hacer un timer. ¿Cómo es un timer? Si los timers ya vienen comprados, programados, puedo fabricar un timer. ¿Y de qué tiempo? ¿De cuánto lo querés? ¿De 1 milisegundo o de 10 horas? Todo es programable. Ajá. ¿Y qué hago para poder programar un controlador Arduino? Tenés que saber las líneas de programación. El controlador Arduino, muy valuado en estos momentos por la fama que tiene, que sería, por ejemplo, eso yo voy a mostrar todo en otro tipo de pantalla, voy haciendo una pequeña introducción por ahora. El controlador Arduino es alguien que me dice, yo soy como un CD virgen, yo voy a hacer y voy a reproducir lo que vos me grabes. Yo no tengo ninguna música grabada, pero todo lo que vos me grabes lo voy a reproducir cuando me ponga justamente a reproducir. Desde ahí se nos pueden ocurrir miles de aplicaciones. Arduino yo diría que no sé si llega a tener un límite. El límite lo pone la cabeza de cada uno con el objetivo de lo que quiera hacer. Entonces, nosotros hemos diseñado este curso para direccionar todas las ideas y el aprovechamiento que pueda tener Arduino hacia el rubro de la refrigeración. La charla de hoy es bastante informal, es un poco conversar con ustedes, mostrarles de qué se trata, para que si lo ven sepan cómo empezar a adquirirlo en caso de que quieran introducirse en este rubro. Si lo hacen por medio de prenda, mejor todavía, así nos llevamos de acuerdo en el resto de las clases. Ahí voy a poner, denme un segundito. José, no sé si estás en línea. Vamos a poner como destacado. Ahí creo que todos tienen la pantalla grande mía, ¿no es cierto? Espero que se vea bien acá. Nuestro Arduino para desarrollar nuestros proyectos se llama Arduino Uno. Y con ese nombre lo van a poder adquirir. Arduino Uno es una plaquetita que trae el microcontrolador Atmega 328 con un puerto de comunicación que por medio de un cable que viene con el mismo kit nos vamos a poder comunicar con nuestra plaqueta Arduino Uno y nuestro puerto USB. Nosotros con una pequeña computadora que tengamos instalado el ID de Arduino, que ahí les voy a mostrar la página donde lo pueden bajar, ya tendríamos cómo empezar a escribir líneas de programación y hacérselas saber a nuestro Atmega 328 para que él pueda hacer lo que nosotros le pedimos. ¿Cómo está compuesto? Una alimentación que puede ser con el mismo puerto USB de 5 voltios para que hagamos nuestras pruebas, o lo puedo alimentar aquí con una tensión de hasta 12 voltios. En realidad tolera más, pero no vamos a superar los 12 voltios. Este integradito de 4 patitas que se ve al lado del ingreso, este que está aquí, es un regulador de voltaje que me dice hasta 19 voltios de entrada yo tolero y voy a entregar solo lo que necesita el microcontrolador y el resto de la plaquetita, que son 5 voltios. Luego la plaquetita nos va a suministrar varias conexiones. Dentro de ello, disponer de 5 voltios, disponer de masa, disponer de 3.3 voltios. ¿Y para qué querría yo hacer eso? Porque yo desde acá lo que tengo es el cerebro, que es este, más sus pequeños periféricos para luego salir hacia el exterior. Salir al exterior significa que en estos pines hembra yo pueda colocar los cablecitos con pines macho e irme a una protoboard y desde allí lograr mis desarrollos.
Bueno, pero cuando yo lo haga realidad, porque esto me gustó, hice el programita, fabriqué un temporizador que me hacía falta para una heladera exhibidora vertical que precisaba que descongele y a su vez que le lea la temperatura, todo esto es demasiado grande. No, esto se utiliza principalmente para lograr el desarrollo, para hacer las pruebas, para que con estos periféricos, con estas fichitas, yo pueda hacer las pruebas en una plaqueta protoboard. Si yo quiero después hacer realidad esto, tendré que tener otro tipo de plaquetita o buscar otra opción que Arduino me brinde, donde sigamos hablando del mismo Atmega 328, pero en otro formato que enseguida se los muestro. Además de la alimentación de 5 volt que me da hacia la plaqueta protoboard, por ejemplo, además de darme GND, que significa 0 volt o masa de 5 voltios, tiene varias entradas. En este caso estoy señalizando entradas analógicas. ¿Y qué son entradas analógicas? La entrada analógica versus la entrada digital se las dibujo enseguida. Una entrada digital es cuando el microcontrolador me dice, en la patita número X, vas a colocar un voltaje alto, suponiendo que aquí están los 5 voltios, vas a colocar un valor alto o vos querés que yo reaccione a un valor bajo. Bueno, eso sería una entrada digital, que yo le puedo decir al programita, si en la patita X ingresó un valor high, un valor alto, quiero que hagas toda esta cantidad de cosas. O por el contrario, yo le puedo decir, si lo que entró es un valor bajo, quiero que desarrolles esta otra cantidad de funciones. Entonces, eso sería una entrada digital. Una entrada analógica me dice, yo trabajo con un máximo de 5 voltios con respecto a 0. Y en esa entrada analógica, vos me vas a poder enviar valores intermedios y poder tomar decisión de cualquier valor que se te ocurra. Me da la posibilidad de trabajar con 256 partecitas de los 5 voltios. ¿Qué sería una entrada analógica? A ver, pensemos un poquito. Si yo tengo una sonda de temperatura NTC, y si yo hablo de una sonda NTC directamente es porque estarán sospechando que el curso está diseñado para los que hacen refrigeración. Un sensor NTC es una resistencia que varía con la temperatura. Entonces, ¿qué valor en ohm tengo entre esta patita y esta patita? Depende de la temperatura. ¿En qué pasa entonces si yo por aquí mando 5 voltios? ¿Cuánto va a salir por aquí? Depende cuánto se resistió esta resistencia. Por allá voy a obtener 5, puedo obtener 0, o puedo obtener, según Arduino, la posibilidad de que él me lea 256 partecitas de lo que existe entre 5 a 0 voltios. Entonces, ya sin querer, con esta pequeña explicación, uno va tomando noción de a dónde quiero llegar. O sea que si yo mido que mi sensor de temperatura, voy a poner un ejemplo cualquiera, a 0 grados, desarrolla una resistencia de 25.000 ohm. 25.000 ohm. Quiere decir que si yo por aquí puse 5 voltios, quizás a 0 grados le tocó a esta pequeña parte el valor que corresponde a 0 grados. Entonces yo le puedo decir a mi Arduino, quiero una alarma de 0 grados. ¿Cómo lo hago entonces? Y le voy a pedir a esa entrada analógica que acabo de describir recién, a cualquiera de ellas, a la entrada I, para no decir la X, porque la X fue una entrada netamente digital, le voy a decir, mira, cuando tu entrada I esté en el valor 138 de las 256 partecitas que dividiste los 5 voltios, en ese momento quiero que hagas tal cosa. Por ejemplo, activar un relé para que ande una alarma. Esto ya es un ejemplo y prácticamente está concretado el ejemplo en un objetivo. Todo eso fue para hablar qué es una entrada, y ahí lo dice, analog in, o sea, entrada analógica, y tiene hasta 6 entradas analógicas. De A0 a A5 tengo las entradas analógicas. ¿Qué más puedo leer a nivel analógico en Arduino? Muchas variantes.
Voy a poner un ejemplo de algo que nosotros en refrigeración, ustedes mismos quizás vayan a sacar con el tiempo, ¿en qué puedo utilizar esto? Esto es un emisor y detector ultrasónico de proximidad. Uno de estos dos elementos emite una señal que nosotros no escuchamos, porque se llama ultrasonido, está por encima de la frecuencia máxima que nuestro oído puede escuchar. El otro va a recibir el eco, va a recibir el rebote, y según cuánto esté rebotando, me va a dar una determinada señal. Si yo leo esa señal y le digo, cuando la señal venga en determinado punto, quiero que hagas tal cosa, tal objetivo, tal acción, Arduino me va a responder gracias a uno de sus tantos periféricos que existen en el mercado, que es el sensor de proximidad. Alguien una vez me dijo, charlando para diseñar este curso, y bueno, y se hace como las heladeras de las grandes marcas de gaseosas, que cuando vos te arrimás a la heladera, recién ahí prende el tubo fluorescente de iluminación. Si vos te retirás, no lo sensa. Acá tendríamos un ejemplo. Otro ejemplo, que no tiene mucho que ver con nuestro rubro, pero a ver si me lo comprenden. Otro ejemplo sería que yo tengo un tanque con una cantidad X de líquido y una bomba que tiene que llenar con agua o con cualquier líquido ese tanque. Bueno, ¿y hasta dónde querés que lo llene? Hasta X nivel. Si yo coloco este aparatito mirando hacia abajo, viene un modelo que está totalmente aislado para poder trabajar con humedad, yo puedo decirle, llena tranquilo, que cuando éste emita la señal y regrese con cierta intensidad, la cual es leída por la plaquetita Arduino, apagamos la bomba. Y cuando la distancia se aleje una X cantidad, que ya la cantidad de líquido que me queda es crítica, te pido que abras nuevamente el ingreso de agua, o sea, que vuelvas a prender la bomba. Es por poner un pequeño ejemplo de algo que estoy mostrando. Por hablar de entradas analógicas. ¿Qué otra entrada analógica conocemos? Un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Una resistencia que varía, por ejemplo, entre el punto del medio y el punto de la izquierda, o entre el del medio y la derecha, según le haga yo el giro o la posición que le dé a esa perillita. Entonces, si yo estoy bien al mínimo, vamos a suponer que bajé el volumen al mínimo, entre este terminal y este terminal hay 0 ohm, prácticamente están puenteados. Y entre este terminal y este terminal tengo un valor máximo de cómo se llame este potenciómetro. Si este potenciómetro fuese de 10 kilo ohm, conocido como 10K, en el momento en que estoy al mínimo, de aquí a aquí tengo 0 ohm y de aquí a aquí tengo el valor máximo. A medida que voy avanzando, comienza a subir el valor en ohm acá y comienza a descender aquí. ¿Y para qué me sirve esto en Arduino? Esto es una entrada analógica. Yo le puedo decir a Arduino que en base a una temperatura leída en otra entrada analógica, determine si prendemos o apagamos un compresor. Pero yo tengo la posibilidad desde aquí de decirle, ese rango de corte y arranque lo vamos a establecer entre un mínimo y un máximo. ¿Y qué estoy fabricando entonces? Un termostato, con todo lo que eso implica, que soy dueño de la programación de cómo quiero que trabaje ese termostato. Entradas analógicas, las que tengo acá a simple vista, no tengo muchas más. Aquí tengo otra, por ejemplo, muy interesante. Esto se llama transformador de corriente. Uno de los proyectos que vamos a realizar en el curso es que yo tenga, por ejemplo, siempre dedicado a la refrigeración, muchachos, no esperen nada de robótica ni nada de otro mundo aquí. Estamos hablando así como si estuviéramos todos sentados en un café tomando algo y diciéndoles cuál es el alcance que tiene. Voy a poner un pequeño ejemplo básico, después esto se va a ir agrandando. Si yo fabrico una prolongación para enchufar mis heladeras, y aquí coloco el toma hembra, la heladera la voy a enchufar aquí, ¿correcto? Y nada más que eso. Suponiendo que es una heladera no frost, ¿qué posibilidades tengo del estado de esa heladera?
o está marchando y marcha el compresor, que consume aproximadamente 1 amper. Puede estar detenida, donde no anda nadie, y tengo 0.2 amperes, suponiendo que alguien abrió la puerta y tengo una lamparita encendida o una plaqueta electrónica. O puede estar en modo de deshielo, donde lo que funciona es una resistencia y que tiene 1 amper de consumo. Si nosotros en nuestro rubro, utilizando lo que vamos a aprender en Arduino, podemos armar una cajita donde me diga un LED que dice está energizado, un LED que se llame compresor o un LED que se llame resistencia, fíjense qué fácil que es para nosotros a la distancia saber si la heladera está cortada, porque ninguno de los dos LED de la derecha ni el del medio de la derecha funcionaría, solamente de que está energizado mi instrumento. Si está el compresor en marcha, solo se enciende este, o si está funcionando la resistencia. En un curso de electrónica analógica, algunos pueden decir, claro, vos tomás el consumo y según quién esté en marcha me discriminás. No, mirá, los dos consumen igual. No se trata por consumo de amperes. Sin embargo, este elemento que está aquí se va a encargar de censar la corriente que pasa. Y no para ver si es de 1 amper o de 1 amper, o de 1.1 o de 0.98, sino que vamos a introducir en el curso conceptos básicos de electrónica para que este aparatito me lea solamente la corriente. ¿Y qué tiene que ver esto? Que la corriente, la cual se mide en amperes, comparada con la tensión que se mide en voltios, pueden ir las dos al mismo tiempo, o puede una ir antes que la otra, o en su defecto puede ir una después que la otra. ¿Cómo de antes o después? ¿De qué me estás hablando? Los amperes y los voltios son sinónimos de energía. ¿Cómo van a alimentar por separado? Si yo tengo una resistencia, corriente y tensión ocurren al mismo tiempo. Si yo tengo un capacitor, esto es una bobina. Primero se llena de corriente y luego de tensión. Y si yo tengo un capacitor, primero va la corriente y luego va la tensión. Entonces, si yo milisegundo a milisegundo puedo detectar si estoy en presencia de esto o de esto, tengo cómo encender diversos LED. Pero la precisión para no armar un circuito analógico tan grande, la podemos leer desde acá. Porque yo le puedo preguntar a Arduino si esa lectura que está teniendo está haciendo al mismo tiempo que una segunda lectura. O sea que mi Arduino va a decir, yo te voy a leer por un lado esto y por otro lado lo otro. Vos pregúntame lo que quieras. Sí, te voy a preguntar milisegundo a milisegundo si cuando apareció esta fue de la mano de esta otra. No, mira, ocurrió una diferencia de tiempo. Entonces tomo una determinación. Pero si las dos aparecieron juntas, quiero que me enciendas el otro LED. Fíjense de lo fino que estamos hablando del efecto de que un capacitor, una bobina o una resistencia generen o no el desfasaje, cómo nosotros podemos desde aquí leer esa pequeña diferencia en milisegundos y decirle, quiero que tomes una determinación. Bien, me fui un poco por las ramas, pero quería mostrar varios elementos. Hablemos de entradas digitales. ¿Qué es una entrada digital? Una entrada digital tiene dos posibilidades. O está en high o está en low. O está en 1 o está en 0. Siendo 1 el máximo voltaje, siendo 0 la masa. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, mira, acá tengo una llave que se llama, no sé, presostato. Tengo otra llave que se llama termostato. Y quiero ingresar a Arduino con esta señal y con esta señal. Bueno, esto es muy simple. Si vos acá colocas 5 voltios, si el presostato está encendido, ¿qué voltaje tengo acá? 5 voltios. O sea que tengo un 1 o un valor high. ¿Qué pasa cuando se abre? Vamos a buscar la forma de que lea un 0 o un valor low. Pero no tiene puntos intermedios. O es todo o es nada. Otra entrada puede decirme exactamente lo mismo. El termostato me dice, si estoy pegado te estoy dando un 1 o un high, y si te estoy abierto te estoy mostrando un 0 o un low.
Entonces las entradas analógicas, que son 14, digitales, perdón, me están diciendo, che, en base a cómo ingresó este y este otro, quiero que el compresor finalmente funcione o no. A ver, vamos por partes. Si el termostato me dice que sí, y también el presostato me dice que sí, quiero que el motor funcione. Basta que alguno de los dos se corte para que yo al compresor lo apague. Ah, pero eso yo lo hacía fácil, porque yo antes tenía dos llaves, el presostato y el termostato, en serie. ¿Para qué me haces entrar en paralelo? Para que Arduino analice. Y si Arduino analiza, yo tengo la posibilidad de poder discriminar si el problema o el corte vino por esta entrada o por esta otra. Y utilizar Arduino para que en alguna salida me pueda escribir en una pantalla de 16 por 2, 16 caracteres por 2 renglones, qué es lo que le está pasando al equipo. Si cortó por temperatura o si es un problema de una alarma grave, con lo cual hay que llamar al técnico, y hasta puedo dejar grabado el número de teléfono mío acá para decir al cliente, además de que va a escuchar un pip, pip, que sería un adicional que hay que agregarle, que sería un buzzer. Cuando le llame la atención y mire la pantallita, él va a ver que dice equipo en falla de presión de alta, llamará y estará el número de teléfono. Por poner algunos ejemplos del alcance que tiene todo esto. El tema de leer sensores por ahí es un poco complicado desde el punto de vista analógico, y ya existen directamente sensores de temperatura y de humedad, fíjense lo interesante que estoy diciendo, para que pueda tener directamente entradas en el lado digital. Esto es por mostrar otro accesorio que existe. Y un detalle más, yo dije 14 entradas, por acá dije 6 entradas más. ¿Y cuáles son las salidas para que yo vaya al relay número 1, al relay número 2, a la pantallita? Todas permiten ser entrada o salida. Todas las entradas digitales también pueden ser salidas. Cuando yo lo programe, le voy a decir, vos, patita número 8, ahí la están viendo, la patita número 8, quiero que seas una input digital. Quiero que leas digitalmente o un estado o el otro. Y le puedo decir a la patita número 9, vos vas a hacer una output, una salida, que según lo que le pase en 8 más lo que yo te pregunte por programita, 9 será una salida para que prenda un relay o no. Y estoy citando ejemplos y lo estoy diciendo en el aire para que todos nos podamos ubicar de que esto tiene todas las prestaciones que nosotros podemos necesitar. Sigamos con otros ejemplos. Esto es nuevo. Y es por eso que decía más temprano, estuvo bueno de que sin querer aparecieron ventajas de que el curso se haya demorado para poder largar. Esto es un sensor de distintos tipos de fluidos gaseosos. Dentro de ellos, el isobutano. A ver si me entienden con esto. El isobutano, heladera con R600A. ¿Qué pasa si mi banco de trabajo está provisto con un sensor y tendrías una zona segura? No sé si va a estar homologado, si el INTI te va a decir que está bien o mal, no es eso. Pero vamos a tener un control fabricado por nosotros con la sensibilidad que querramos. A partir de alimentar este instrumento y tomar su salida, Arduino va a reconocer esa salida, la va a leer, interpretar y responder a lo que nosotros le dijimos que haga. Que bajo cierto nivel de presencia de un fluido inflamable, que me haga sonar una alarma. Por poner un ejemplo de las tantas cosas que podemos hacer. Puedo manejar pequeños servos. ¿Y para qué quiero manejar un servo? Porque un servo puede ser un brazo, que inclusive vienen distintos bracitos, un bracito para armar un robot, pero dijimos que en robótica, no, esto va más fácil todavía. Muchachos, estamos hablando siempre del rubro refrigeración. ¿Qué pasa si yo tengo una heladera no frost y tengo una garganta muy grande de salida, porque esto tenía un sistema electromecánico que no se consigue, se rompió la plaqueta, etcétera, etcétera? ¿Y qué pasa si yo fabrico una pantalla plástica, metálica, y esa pantalla que dependa de este motorcito que tiene 3 cables? Y el motorcito va a decir, dame positivo, dame negativo o 0 volt de los 5 volt que necesito acá, y por acá
encendeme, para que yo dé o la vuelta completa o media vuelta o lo que vos me pidas. Entonces, si yo leo una cierta temperatura en el sector heladera con el sensor de temperatura, Arduino lee y le dice al motorcito, es momento de que te cierres. O si la temperatura es muy alta, es momento de que te abras. Y sigo poniendo nada más que ejemplos que ocurren en el aire. Recién dije que esto trabaja en 5 voltios. La alimentación puede ser de hasta 19. Cada entradita va a tener un máximo de entrada de 5 voltios y cada salidita nada más que 5 voltios. ¿Y cómo transformo yo 5 voltios en un compresor que pegue o que despegue? Con algunos modulitos auxiliares que pueden ser simplemente un relaycito o un módulo que ya trae el relay con un elemento que le va a amplificar la señal. Que si esto me es incómodo, pero conozco de electrónica, y lo vamos a tocar, ese tema de conocer lo básico, este relay puede pegar aún siendo de una corriente muy alta, porque hay algo que no dije. Una cosa es los 5 voltios que salen y otra cosa es cuánto le puedo pedir a esos 5 voltios. ¿Qué puedo iluminar con 5 voltios? ¿Puedo prender 50 LED con la salida número 9? Y no, vas a tener un límite. Los 5 voltios van a estar, pero hay un límite en miliamperes, en amperes, en corriente que tenés que respetar. Entonces, esto lo vimos en algún curso de electrónica. Si Arduino me dice, y lo vamos a repasar, ¿no? Si Arduino me dice, la patita número 9 que vos querías como salida para hacer andar el compresor, acaba de salir con 5 voltios, pero no puede andar con más de 20 miliamperes. Un relaycito de 5 voltios consume 80 miliamperes. Entonces, antes de llegar a la bobina del relay, el cual por medio de una llave totalmente independiente, donde por aquí voy a tener, por ejemplo, la fase, aquí va a estar mi motocompresor, el cual ya recibió neutro. Para que el motor funcione, tengo que cerrar esta llave. Arduino me dice, por medio de la pata 9, yo te pido que vos cierres circuito. En el medio va a aparecer un intermediario que se llama transistor. El transistor ocupa muy poco espacio y en este módulo ya está montado bajo el nombre de Q1. Lo que pasa es que el tamaño de este bloque no es tan chiquito como lo que nosotros podemos desarrollar. Hablando de tamaños, el Atmega 328 es un microcontrolador que vamos a aprender a poder programarlo. Ya voy a explicar 2 detalles nomás de lo que es la programación. Pero tiene un tamaño bastante incómodo. Yo dije que esto podría ser nada más que para generar nuestros desarrollos arriba de la mesa de trabajo. El mismo Atmega 328 aparece con este formato. Con la misma cantidad de entradas, salidas, alimentación, entradas analógicas, salidas digitales. Viene provisto, por si tuviera que montar alguna plaqueta ya hecha o diseñada, con los pines que yo debería soldar para luego utilizar la plaquetita de Arduino Pro Mini o Mini Pro, sinceramente no recuerdo el orden según en qué idioma lo estemos leyendo. Entonces yo ahí tengo una plaquetita mucho más chiquitita para poder hacer lo mismo que hice en mi banco de prueba, con la diferencia de que esto ya se aproxima mucho más a la realidad de poder hacer que esto funcione en una cajita como la que había dibujado anteriormente. Es de un costo muy bajo asimismo todo esto, ¿no? Quiero que sepan que esto tiene costos muy bajos para los objetivos que podemos lograr. ¿Qué más me quedó por mostrar acá? Si yo voy a trabajar con esto, aquí no tengo ningún puerto que me comunique con el USB de la computadora. Entonces se compra por única vez un adaptador de USB a datos. Datos que van a alimentar y programar a mi Arduino Pro Mini. ¿Qué más nos queda por ver? Dentro de tantas cosas que hay, esto es un joystick, por ejemplo. ¿Y qué gano yo con un joystick? Vamos a suponer que esto se fue más lejos y quiero armar un brazo robótico, donde acá le voy a decir a un motor que se encargue de elevar, aquí lo voy a bajar y aquí voy a prender otro motor que haga este movimiento. Y voy a poder jugar a que estoy armando un robot, que no es jugar, es lo que finalmente vamos a lograr. Esto es con respecto al hardware, un pequeño pantallazo en una charla que estamos teniendo hoy como si estuviéramos sentados todos en un café. La forma en que Arduino nos va a pedir programar es donde quizás
vayamos a renegar y a aprender a medida que vamos dando soluciones. El microcontrolador me dice, yo voy a tener una instrucción inicial donde vos me vas a decir cómo querés que arranquemos. Y yo voy a empezar a leer cada línea de programación desde acá hasta acá. Una por una te voy a leer las líneas que vos me pidas. Por única vez voy a leer desde acá hasta donde termina este bloque que se llama el setup. Vos acá me podés decir en qué condición querés que arranque el compresor, si prendido, si apagado. Me vas a decir qué número de patitas sirve para qué cosa. Y luego vamos a entrar a un loop, que es un rulo, que es un bucle. Todas las demás instrucciones que yo le dé acá van a ser leídas por primera vez, pero luego infinidad de veces, sin que vuelva al setup. Y es acá donde nosotros le vamos a pedir que haga todo lo que nosotros querramos que haga, previamente seteado. Si yo quiero hacer el primer experimento, que va a ser el que se hace en todos lados, quiero encender y apagar un LED. ¿Cómo lo querés encender? Que se prenda solo y que luego por tiempo prende y apague. Perfecto. ¿Y cómo querés? Acá vamos a hacer el temporizador para que tu LED haga un guiño de auto. Pero ¿cómo querés que sea el primer valor que va a tener tu LED? ¿Lo querés encendido o lo querés apagado? Eso se lo vamos a decir acá. Le vamos a decir, te voy a poner un LED, va a ser patita número tanto, prepáramelo y déjamelo prendido o apagado. Y cuando empiece acá, empezará cambiando el valor inicial. Este tipo de loop es el que más vamos a renegar porque esto habla en microsegundos y tenemos que ser conscientes de eso. Porque, por ejemplo, un pulsador que nosotros digamos, mira, quiero que cuando pulse hagas tal cosa o tal otra. Bueno, pero ese pulso es toco y me voy. No. El pulsador en sí tiene choque mecánico. Y si vos con tu dedo pensás que estás tocando y te fuiste, quizás pasaron 40 o 50 pulsitos de falso contacto. Entonces tenemos que saber que tenemos que filtrar toda esta información. ¿Qué me falta decir de Arduino? Ya les muestro ahora, pero de la página Softonic, creo que es así, ¿no es cierto? Pueden bajar el programita que es el entorno donde vamos a hacer la programación. A medida que nos vayamos aproximando a la fecha del curso, yo voy a subir un par de videos, no solo de cómo terminar de bajarlo, sino cómo configurar que mi computadora pueda leer el puerto serial de lo que voy a colocar, que es ni más ni menos que mi plaquetita de Arduino. Ahora voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles algunas características y para que ya puedan ir bajando. A ver. Ahí está. Arduino.softonic.com. Ahí tienen cómo bajar en forma gratuita, el IDE, o sea, el entorno Arduino donde vamos a hacer la programación. También quiero mostrarles que para los que no puedan comprar la plaqueta en forma rápida, inmediata, o simplemente quieren esta capacitación para conocer, existe un entorno también gratuito, solo tienen que loguearse con su cuenta que tengan, por ejemplo, en Google, que se llama Tinkercad. Ahí lo están viendo, Tinkercad. Tinkercad tiene la posibilidad de diseñar imágenes en 3D, si tuvieran una impresora 3D, circuitos electrónicos básicos, y también me permite tener Arduino. Fíjense que componentes básicos. Dentro de los componentes básicos está el potenciómetro, está el LED, está la resistencia, una batería de 9 voltios, un interruptor, y fíjense estos dos componentes que están acá. Placa de pruebas, la protoboard, y Arduino Uno. Lo mismo que acabamos de mostrar recién, sin necesidad de comprarlo, yo puedo hacer todos los ensayos aquí. Y puedo escribir el código, el mismo que vamos a ver en las clases, para poder decirle a mi Arduino qué quiero que haga con ese determinado LED en base a lo que yo le dije que quiero que haga, que puede ser simplemente contar internamente tiempo, por poner un ejemplo, o que en base a una determinada entrada tome una determinada decisión en la salida.
También está el monitor serie, donde vamos a poder ver qué es lo que está haciendo Arduino, qué es lo que está leyendo y qué valores está manejando en ese momento, para saber nosotros a dónde estamos situados. Esto por ahí es una conversación, decía, bastante rústica, pero es pintarles un poco el panorama. Tengan en cuenta entonces Tinkercad, con K, Tinker, con C, CAD, para que puedan tener un entorno de simular lo que vayamos a ver en clase, si es que aún no adquirieron su Arduino Uno. Hay todo tipo de elementos que pueden ser analógicos o digitales, que están provistos dentro de esta página, que es gratuita, por supuesto. Así que ahí tienen para poder hacerlo sin costo desde el principio. Lo último que quiero decirles es un poco la idea de qué es lo que estamos conversando hoy y cómo va orientado. Voy a dibujar varias líneas a ver si nos podemos entender. Acá estaría el técnico en refrigeración, que solo sabe cambiar piezas. Aquí estaría el técnico que analiza la situación y se convirtió en un buen técnico. Por aquí arriba el técnico que entendió la electricidad, además de comprender la refrigeración. Por aquí el que tomó un curso de electrónica y pudo entender la electrónica en la refrigeración. Arduino está por acá y su alcance no tiene límites. Entonces, ¿cuál es nuestra función en la capacitación que estamos teniendo hoy, nuestra charla inaugural? Que estando aquí, mejor si estás aquí y mucho mejor si estás aquí, arrimarte a Arduino. Este escalón que te falta, todo este escalón que falta subir hasta acá, es nuestro objetivo en la capacitación, porque Arduino no va a bajar. O nosotros crecemos, o esto lo manejamos en un idioma mucho más cotidiano para que el salto no sea tan brusco y podamos estar en camino de Arduino. Y esa es la función que tenemos desde Prenda, con lo que estamos hoy inaugurando como clase de presentación y charlar un poquito sobre lo que es Arduino. Profe, que tenga un muy buen fin de semana. Igualmente para todos. A comer liviano, a no tomar mucho. Y bueno, nos estamos viendo en el curso. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los presentes. Por favor. Un saludo grande, que tengan buenas noches.